Hola a todos, vamos a resolver hoy del modelo del 2014 de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales el ejercicio número 3, que es de funciones. En él se dice, se considera la función real de variable real f de x igual a menos 4 partido por x más 2 menos 1 si x es menor o igual que 0 y 1 partido por x más 1 si x es mayor que 0. Y se pide, apartado A, determínese las asíntotas de la función y los puntos de corte con los ejes. Y el B, calcúlese la integral de menos 1 a 1 de f de x diferencial de x. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es calcular las asíntotas de la función, que es lo que nos piden. Bien, las asíntotas son de tres tipos. Del apartado A. Las asíntotas son verticales, que son aquellas que son del tipo x igual a algo, x igual a un número que hacen x igual a un número tal que la función f de x es infinita. Las asíntotas horizontales, que son aquellas y igual al límite cuando x tiende a infinito, más o menos infinito, la función f de x. Y las oblicuas, que son de la forma igual a mx más n, donde m es igual al límite cuando x tiende a infinito de la función f de x partido por x, y n es igual al límite cuando x tiende a infinito de la función f de x menos mx. Estas son las tres funciones, las tres cálculos que dan origen a las asíntotas. Evidentemente, si hay asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua, porque si aquí hay un límite, al partirlo por x el límite será 0. Entonces, si hay horizontal, no hay oblicua, y si no hay horizontal, puede haber oblicua. Bien, entonces vamos a empezar a calcular lo primero. Vamos a calcularlo de este lado. Vamos a calcular las asíntotas, las que hacen la función infinito. La función se hace infinito cuando el denominador es igual a 0. Pero en este caso tenemos dos partes, por lo tanto habrá dos semiasíntotas o dos asíntotas en cada una de las regiones del plano, ¿vale? Es decir, esta función está definida en un trozo y en el otro trozo. Luego habrá una asíntota para un trozo y otra asíntota para el otro, si es que se cumplen las condiciones. Entonces, primera asíntota vertical. La primera asíntota vertical sería cuando el denominador es igual a 0, es decir, cuando x es igual a menos 2, en el primer caso, cuando x es igual a menos 1, en el segundo caso. Vamos a ver, la primera función está definida para x menor o igual que 0. Por lo tanto, esta es una asíntota. El segundo caso está definida para mayor que 0, luego este valor no entraría a jugar. Luego solo hay una asíntota, que es la x igual a menos 2. ¿Por qué? Porque entra en el intervalo de definición de la función, que es precisamente para la parte negativa. Asíntota horizontal. Como la función está definida en dos partes, es decir, está definida para la parte negativa y para la parte positiva, pues tendremos que calcular dos límites, porque pueden ser dos asíntotas distintas. Entonces, para la parte negativa primero, o sea, para x menor o igual que 0, y igual al límite, si x es menor o igual que 0, x tiende a menos infinito. ¿De quién? Pues de la parte que está definida en ese trozo, la parte de la función, que sería menos 4, x más 2 menos 1. Vale, cuando x tiende a menos infinito, esto es 0 y por lo tanto esto es menos 1. Luego, la primera asíntota sería y igual a menos 1. La siguiente asíntota sería para la parte positiva, es decir, y igual al límite cuando x tiende a más infinito
¿De quién? De la función que está definida en ese trozo, que es 1 partido por x más 1, que sería 0. Luego, y igual a 0 para el caso de que x sea mayor que 0, ¿vale? Es decir, las definiciones de las asíntotas siguen siendo las mismas, lo que ocurre es que tenemos como si fueran dos funciones, una en la parte positiva y otra en la parte negativa. Luego hay que hacer un cálculo para la parte positiva y un cálculo para la parte negativa. Y se obtiene pues lo que se obtiene. En un caso tiene un resultado y en el otro caso tiene dos. Luego, si hay asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua. Entonces, las posibles asíntotas de la función serán x igual a menos 2, y igual a menos 1 e y igual a 0. En este caso, para x menor o igual que 0, en este caso para x mayor que 0 y en este caso para x menor o igual que 0. Lógicamente. Bien, otra cosa que nos piden aquí son los puntos de corte con los ejes. Bueno, los puntos de corte son muy sencillos de calcular. Vamos a calcularlos aquí. Los puntos de corte con los ejes serían, cuando la y vale 0, en el primer apartado, que es donde está definido el punto 0, sería menos 4 partido por x más 2, menos 1 igual a 0, ¿vale? Entonces, este sería menos 4 menos x menos 2 igual a 0. Es decir, el x para allá, x igual a menos 6. Luego, el primer punto de corte sería menos 6, 0. Y cuando la x vale 0, que sería el siguiente punto de corte, también calculado en el primer punto, que es donde se iguala a 0, sería menos 4 partido por 2 menos 1, es decir, menos 2 menos 1 menos 3. El punto de corte sería 0 para x igual a 0, la y vale menos 3. Vale. O sea que tenemos dos puntos de corte. Evidentemente el y igual a 0, en este caso lo cogemos de aquí, porque en este caso no tiene sentido, ¿vale? Esto nunca se hace 0. ¿Vale? Es decir, para y igual a 0 se calcula y etcétera. Bueno, vamos a ver un pequeño esbozo de cómo funciona la curva, cómo se dibuja la curva, para que poder poner los límites de esa integral correctamente. Porque si os fijáis, la integral va de menos 1 a 1. Y aquí la función tiene un punto de corte en 0 menos 3, es decir, para x igual a 0 la y vale menos 3, que estará por aquí. El punto menos 6, 0, que es por aquí, que ese nos importa menos. Tiene una asíntota en menos 2. Tiene otra asíntota en menos 1, en y igual a menos 1. Y tiene otra asíntota en 0. Vale. Es decir, la función pasa por aquí. Pasa por aquí, aquí tiene una asíntota, aquí tiene otra, y aquí tiene los puntos de integración. Bien. Bueno, en principio parece que la función no tiene cambios de signo, porque por aquí no hay puntos de corte. Aquí hay una asíntota, aquí hay otra, y aquí no hay puntos de corte. Entonces, en principio, parece que la función, lo único que tenemos que dividirla son sus dos trozos. Es decir, que la función para esta zona del plano vale una cosa y para esta zona vale otra. Luego, el cálculo integral de menos 1 a 1 de la función f de x diferencial de x será la integral de menos 1 a 0. Si hubiera allí algún punto de corte que hiciera que la función cambiara de signo, de positivo a negativo, habría que considerarlo aquí en este intervalo y hacer la división. Entonces, desde menos 1 a 0, ¿cuánto vale la función? Menos 4 partido por x más 2 menos 1. Diferencial de x. La diferencial de x indica respecto a qué variable estamos haciendo la integración.
más de 0 a 1 por el otro trozo, que sería 1 partido por x más 1, diferencial de x. Bueno, pues ya está. Vamos a calcular la integral de 1 partido por x más lo que sea, es el logaritmo neperiano, y ya podemos poner la integral directamente, menos 4 por el logaritmo neperiano de x más 2 en valor absoluto, menos x entre menos 1 y 0, más el logaritmo neperiano de x más 1 entre 0 y 1. ¿Vale? Bueno, pues aplicando la regla de Barrow, más que sustituir los límites, sería para 0. Esto sería menos 4 neperiano de 2. Y 0. Menos 1 más 2 sería 1. El neperiano de 1 es 0. Luego esto sería 0. Luego menos. Este valor sería menos 1 sería más 1. Luego menos 1. Más, considerando los signos, este puesto aquí sería menos 1 más 1, pero como el signo menos de la regla de Barrow, menos 1. Luego, este sería más el neperiano de 2 y el neperiano de 1, que es 0. Vale, o sea que esto sería menos 3 logaritmo neperiano de 2 menos 1. ¿De acuerdo? Este sería el valor del cálculo integral. Luego la integral de menos 1 a 1 de f de x, diferencial de x, sería menos 3 logaritmo neperiano de 2 menos 1. Evidentemente, esta sale negativa porque no es un cálculo de un área, es un cálculo de una integral. Si hubiera sido la pregunta hallar la integral o hallar el área en vez de hallar la integral de esa función entre los puntos menos 1 y 1, esto había que tomar los valores absolutos y considerarlo positivo. Pero lo que dice es, calcúlese la integral desde menos 1 a 1. Luego, en principio, el valor es este. No confundamos el hallar un área con hallar una integral. ¿De acuerdo? Bien, repasemos un poco. Tenemos aquí una función dividida en dos partes. Las asíntotas, como la función está definida en dos partes, tenemos que calcularla. Aquí está la función definida en dos partes. Como la función está definida en dos partes, hay que calcularlas en dos partes. Asíntotas por izquierda y por la derecha, vamos a decirlo así. ¿Vale? Luego se obtienen estos valores, los puntos de corte se hallan como siempre, sin mayor lío. Después, para calcular esta integral, tenemos que ver si hay algún cero entre medias de este límite de integración, porque nos hace cambiar la función de positivo a negativo y podría anularlo y compensarse. Bien, haremos algún ejercicio más adelante en el que se vea esta diferencia. Dibujamos un poco las asíntotas. Vemos que no hay puntos de corte, quiere decir que los puntos de corte caen fuera, y entre este punto la función seguramente será negativa, o sea, será por aquí, por eso la integral sale negativa, ¿vale? Pero suma a ambos lados, no se compensan zonas, nada de eso. Es el cálculo de una integral, por lo tanto no aplico ningún valor absoluto al resultado. Si hubiera sido la pregunta calcular el área entre menos 1 y 1 que encierra esa curva, sí tendría que aplicar los valores absolutos porque las áreas no son negativas, siempre son positivas. Bien, vamos a dejarlo un poco así, que se vea y ya está.